Hola, soy Gerard, el profesor de Mercados y Conducta de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia será online, mediante clases grabadas, como esta, que ahora mismo estoy visualizando, así como también clases en directo, mediante la plataforma Google Meet. Las clases grabadas tendrán toda la información teórica de la asignatura, así como también realizaremos ejercicios prácticos relacionados con lo que después nos pueden preguntar en la PEC. Con la información de las clases grabadas será más que suficiente para responder la gran mayoría de preguntas de la PEC. Pero después tenemos una clase en directo donde resolveremos todas aquellas dudas que tengáis sobre la información de los vídeos, sobre aspectos del dossier vuestro correspondiente de la UOC, cualquier aspecto que esté relacionado con la asignatura me lo podréis preguntar. Además, ahí también resolveremos la información correspondiente a la PEC. Por último, también indicaros, por favor, que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, donde me encargaré de poder responder todas vuestras consultas que tengáis, dudas sobre el temario, dudas sobre algo del funcionamiento del curso. Cualquier duda que tengáis estaré disponible para poder intentar solucionarosla, ¿de acuerdo? Además de ello, también en este grupo de WhatsApp os enviaré un PDF que es un dossier para hacer un buen seguimiento del curso, ya que iréis viendo que todo el tiempo hago referencia a páginas y ejercicios de un dossier. Este dossier, repito, lo recibiréis en el grupo de WhatsApp. Si alguien está realizando ahora mismo la clase de prueba, al lado de la página web del vídeo tenéis la posibilidad de descargaros el PDF para hacer un buen seguimiento del curso. Yo recomiendo que os lo descarguéis y os lo imprimís y así hacéis un buen seguimiento. A medida que voy indicando la información, tenéis todas las páginas y toda la información correspondiente para el correcto seguimiento. Además, indicaros que en el dossier veis espacios vacíos, espacios en blanco. La idea es que vayáis rellenándolos a medida que vais avanzando en la clase, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, no hay nada más que explicar, ya empezamos con el temario y, como os decía, cualquier duda podréis siempre consultármela en el grupo de WhatsApp o, si preferís, en la clase en directo que realizaremos para solucionar dudas y la PEC en cuestión. Empezamos con el temario. Empezamos ya con el temario como tal, por favor. Vayamos a la página 2 del dossier. Aquí empiezan hablándonos, por favor, de la información correspondiente a qué es una empresa. Evidentemente tenéis una definición muy simple, podéis leerla, pero lo que me importa a mí en primer término son los objetivos de la empresa. ¿Y el objetivo cuál es siempre, generalmente? Maximizar el beneficio. Es decir, tendremos siempre la misma idea, que el beneficio es igual a ingresos menos costes. Idea muy simple que podemos conocer todo el mundo sin necesidad de tener unos conocimientos muy elevados en microeconomía, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es que el beneficio sea lo mayor posible. Para ello, se puede plantear un ejemplo donde tengamos muchos ingresos o costes muy pequeños, o si podemos tener ingresos muy bajos ingresos muy elevados con costes muy bajos, bienvenido sea, ¿verdad? A partir de aquí, ¿cómo se calcula ingreso y coste? Hay que definirlo, hay que entenderlo, ¿de acuerdo? El ingreso básicamente corresponderá a P por Q, donde la P es el precio de cada uno de los bienes o servicios y la Q, la cantidad que se vende del producto, del bien o servicio, ¿de acuerdo? P por Q corresponderá al ingreso. Evidentemente el objetivo que el ingreso sea lo mayor posible. Luego veremos cómo maximizamos beneficios a partir del ingreso marginal y coste marginal. Esto lo veremos más adelante. Ahora solamente quiero plantear una idea muy simple de cuál es el objetivo básico de la empresa, ¿de acuerdo? Y el coste generalmente se plantea mediante una función. Plantearemos la función de costes. La función de costes es dependiente de Q, evidentemente. ¿Por qué? Porque cuanta más cantidad estemos produciendo, evidentemente ello conllevará un coste mayor, ¿de acuerdo? La idea es que estos costes sean los más bajos posibles. Veremos que a veces en la función de costes todos los elementos no dependen de Q. Si hay un elemento que no dependiese de Q, hablamos, como luego veremos, de costes o de una función de costes en el corto plazo. Porque en el corto plazo puede haber algunos de los elementos que no dependan de Q, que son los costes fijos. En cambio, en el largo plazo ya veréis que todos los elementos dependerán de Q.
¿Por qué? Porque en el largo plazo los costes fijos no existirán. En el corto plazo sí. En el corto plazo podrá haber costes fijos. En el largo plazo los costes fijos no existirán. ¿Qué quiero decir con esto de los elementos? Si yo os planteo, por ejemplo, función de costes es igual a q al cuadrado más 3q, todos los elementos son dependientes de q. Entonces, esta función es una función de costes en el largo plazo, porque no hay coste fijo. Si os plantease, por ejemplo, q al cuadrado más 3q más 6, aquí estaríamos hablando de la información de una función de costes de corto plazo. ¿Por qué? Porque esto es un coste fijo. Esto no depende de q, no depende de la cantidad. Por lo tanto, hablaríamos de coste fijo. Y como luego comentaremos, cuando hablemos de largo plazo, todos los costes serán variables. No habrá nada que me obligue a pagar un coste mensual, anual, porque a largo plazo todo es dinámico, todo es variable, todo es cambiante. Entonces, esto lo comentaremos luego, la función de costes. Y la función de ingresos no comentaremos mucho, porque solamente P por Q. Y ya más adelante también comentaremos cómo se puede maximizar el beneficio. Pero antes de todo esto, por favor, quiero que estudiemos la información correspondiente a los factores de producción y la función de producción. ¿Por qué voy a comentar esto? Pues porque básicamente me interesa el concepto de rendimientos crecientes de escala, constantes de escala o decrecientes. Y para entenderlo, más allá de la función de costes, que también se puede estudiar, lo estudiamos a partir de la función de producción en primer término. Además son conceptos teóricos que me importan bastante y nos pueden preguntar también en la PEC. Por ello, por favor, mirad la parte central de la página 2, donde nos hablan de la producción, tecnología, producto marginal y los rendimientos a escala. En este caso, ¿qué entendemos por los factores de producción? Factores de producción son el trabajo de asalariados, es la maquinaria que tenemos, los edificios, todo eso son básicamente factores de producción que corresponden a cualquier bien o servicio que utilizamos en la producción de otros bienes y servicios. Es decir, si yo para producir un lápiz necesito gente que trabaje para poder plantear bien el diseño del lápiz. Luego requiero materias primas, luego requiero unas maquinarias, gente que trabaje en las máquinas correspondientes. Todo esto serían factores de producción, ¿de acuerdo? Que son cualquier bien o servicio que utilizamos para la producción de otros bienes o servicios, ¿de acuerdo? Y a partir de esta información planteamos la función de producción. La función de producción, la definición es muy simple. Corresponde básicamente a la cantidad máxima de producto o servicio que se puede producir dadas unos o con unos factores productivos determinados, ¿de acuerdo? Si yo tengo ciertos factores de producción, ¿cuál es la cantidad máxima que podremos llegar a producir del bien o el servicio en cuestión? Entonces, generalmente, la función de producción es dependiente de los factores de producción. Aquí tenemos un ejemplo, pone K y L, donde la cantidad depende en este caso del capital, que el capital corresponde básicamente a edificios, a la maquinaria, y la L corresponde al trabajo siempre, ¿de acuerdo? Horas de trabajo de los asalariados. Entonces, en este caso, la cantidad depende del capital y depende del trabajo, los factores de producción de este ejemplo. Podría plantear otro ejemplo donde el único factor de producción fuese, por ejemplo, el trabajo. Sabéis que generalmente trabajaremos con esta información. Para simplificar la misma información lo máximo posible, trabajaremos generalmente con la función de producción dependiente únicamente del trabajo, ¿de acuerdo? Pero en primer término planteamos este ejemplo que depende del factor de producción, capital y trabajo. Siempre la cantidad, repito, depende de los diferentes factores de producción. Para ello tenemos dos ejemplos. Mirad por favor el ejemplo 1 de la página 2. Tenemos dentro de este ejemplo dos diferentes funciones, ¿de acuerdo? La primera os plantean que la función de producción dependiente de K y L corresponde al sumatorio, ¿verdad? Corresponde a sumar ambos factores productivos. Y en el otro nos plantean que en este caso la información correspondiente a la función de producción es la multiplicación de ambos factores productivos. Y si os fijáis, utilizando la misma cantidad de trabajo y la misma cantidad
de capital, veremos que al ser diferente la función de producción, cambiará la cantidad que estemos llegando a producir, la cantidad máxima producida, ¿de acuerdo? En este caso, si os fijáis, si planteamos las cantidades en cada uno de los casos, tenemos 0 más 10, que sería 10. Seguidamente, 1 más 9, que sería 10. Seguidamente, 2 más 8, que sería 10. Seguidamente, 3 más 7 y 4 más 6, que también serían 10 todos ellos, ¿de acuerdo? En cambio, en el caso de la derecha tenemos la información de K por L. Aquí, para obtener la cantidad máxima, se plantea la información de la multiplicación del capital por el trabajo. 0 por 10 sería 0, seguidamente 1 por 9, 9, tenemos 2 por 8, 16, 3 por 7, 21 y 6 por 4, 24. ¿Qué ocurre en este caso, por favor? Que en el ejemplo de la izquierda, si os fijáis, la cantidad del producto no varía, no cambia según las horas y el capital que dispongamos, ¿de acuerdo? En cambio, en la derecha vemos cómo se va cambiando, indicando que cuando el capital sea 4 y el trabajo, horas trabajadas, sea 6, es cuando se puede producir la cantidad máxima con los factores de producción de los que disponemos, ¿de acuerdo? Esta es la idea correspondiente que tenemos que tener en cuenta para entender bien la función de producción. Una vez visto esto, tenemos dos conceptos importantes adicionales. Uno es el producto marginal y otro correspondería al producto medio. Vamos a mirar qué entendemos por producto marginal y por producto medio, ¿de acuerdo? En primer término, tenéis aquí la definición, pero os plantean. Para hacer este ejemplo, voy a plantear solamente la información de la función de producción dependiente únicamente de las horas trabajadas. Lo hago así por simplicidad, ¿de acuerdo? Para que sea más simple. Se podrían plantear distintos factores productivos, pero solamente lo plantearemos con horas trabajadas y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí la definición correspondiente, pero nos indica que, si os fijáis, el producto marginal corresponde a la variación de trabajo, generalmente incremento de trabajo, qué variación de la cantidad comporta, ¿de acuerdo? Así es como estudiamos el producto marginal. Esto me puede servir, y luego lo veremos, para estudiar si hay rendimientos crecientes, constantes o decrecientes. Si yo contrato a una persona más, ¿esto va a provocar que aumente en mayor proporción, en la misma o menor proporción la cantidad? Si contratar a una persona más comporta un aumento proporcionalmente mayor, me interesa. Si contratar a una persona más, la proporción de aumento es la misma, pues me da igual. Si contratar a una persona más comporta que proporcionalmente no aumente en la misma escala la cantidad de producto, pues no me interesaría. Y eso es cuando hablemos de rendimientos crecientes, decrecientes o a escala. Me puede interesar. Esto de interesar o no interesar dependerá del estudio. Podemos trabajar con rendimientos decrecientes, pero aún así que tengamos luego beneficios mayores. Entonces, pero generalmente, como concepto muy simple, tenemos esta idea. A partir de aquí también indicaros que el producto marginal se puede calcular a partir de la derivada de la función de producción. Si planteamos derivada de función de producción, obtendríamos también en este caso la información del producto marginal. Repito, me servirá para ver si hay rendimientos crecientes, constantes o decrecientes. Que haya rendimientos decrecientes no querrá decir, repito, que sea motivo para dejar de producir, ni mucho menos. El motivo para dejar de producir será cuando tengamos beneficios negativos y ya veremos en qué casos, ¿de acuerdo? Veremos cómo funciona todo eso más adelante. De momento el concepto es el producto marginal. Y también tenemos el producto medio, que el producto medio no corresponde a una unidad adicional o a X unidades adicionales, sino corresponde en términos genéricos. Con todo el trabajo que realizamos, todas las horas, la cantidad entre horas, ¿de acuerdo? Así es como tendríamos el producto medio, producto marginal y producto medio. Importante, siempre que estemos hablando de que el producto marginal sea decreciente, si el producto marginal es decreciente, no, más sencillo, mirad, si el producto marginal fuese menor al producto medio, ¿qué irá ocurriendo? Que entonces, a medida que vayamos incluyendo más horas de trabajo, el producto medio irá menguando, ¿de acuerdo? Siempre que el producto marginal sea menor al producto medio, eso conllevará que el producto medio cada vez sea menor a medida que vayamos incluyendo más factores productivos.
Esto conllevará a hablar de rendimientos decrecientes, ¿de acuerdo? Lo comentaremos luego. Antes de esto, por favor, tenéis aquí otra información que es lo que ya comentaba del corto plazo y largo plazo, ¿de acuerdo? Según si se puede ajustar o no factores de producción. La idea es parecida a lo que comentaba con los costes, ¿de acuerdo? Si recordáis, cuando hablaba de la función de costes, os indicaba que en el largo plazo no había costes fijos. Y en el corto plazo sí que puede haber, y generalmente siempre habrá, costes fijos. ¿Por qué? Porque no todo se puede modificar y todo es cambiable en el corto plazo. En cambio, en el largo plazo sí que podemos diversificar la información, ¿de acuerdo? Pues aquí es lo mismo, pero cuando hablamos de los factores productivos, en el largo plazo todos los factores productivos serán ajustables, ¿de acuerdo? Entonces se podrán ajustar todos los factores productivos. Imaginaos, por favor, que yo trabajo ahora mismo con 5 personas y quiero trabajar con 10 personas. Pues evidentemente sería factible a corto plazo poder modificarlo. Pero tengo una fábrica donde tengo mi maquinaria, ¿puedo rápidamente en un mes tener otra fábrica con todo de máquinas? Será mucho más complejo. Entonces, generalmente en el corto plazo será más complicado ajustar todos los factores productivos. Por lo tanto, en el largo plazo todos los factores productivos son ajustables. Por el contrario, en el corto plazo habrá factores productivos que serán fijos, que no podremos cambiarlos a corto plazo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, con lo que estaba comentando, surge la idea de los rendimientos a escala, que como podéis ver nos describen lo que pasa cuando se incrementan los inputs de los que depende la función de producción. Es decir, qué pasa cuando se incrementan los factores de producción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se incrementan los factores de producción, si tenemos que el producto marginal es menor al producto medio, esto corresponderá básicamente a rendimientos decrecientes de escala. En los rendimientos decrecientes de escala, el aumento de la producción es menor, proporcionalmente hablando, al aumento de la utilización de los factores productivos. Es decir, si el factor productivo aumenta en un 10%, la cantidad aumentaría en un 5%, menos de 10%. Entonces, en ese caso, el producto marginal sería menor al producto medio y ahí conllevaría que el producto medio iría cada vez disminuyendo en mayor medida, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información correspondiente, ¿qué ocurre? Pues que básicamente aquí tenemos la idea de rendimientos decrecientes, ¿de acuerdo? Rendimientos decrecientes de escala. Siempre que el producto marginal, además de esto, siempre que el producto marginal vaya menguando, si a medida que incrementamos los factores productivos, el producto marginal va menguando, es la misma idea que esta, también estamos evidentemente en rendimientos decrecientes, ¿de acuerdo? Siempre el producto marginal vaya menguando, quiere decir que el producto marginal será menor al medio y por lo tanto hablamos de rendimientos decrecientes. ¿Qué más tenemos? Rendimientos crecientes. Sería la idea totalmente contraria. Sería cuando el producto marginal es mayor al producto medio y es más, el producto marginal es creciente. Cuando el producto marginal sea creciente, cada vez que aumentamos más factores productivos, el aumento proporcionalmente es mayor. Esto comportará que el producto marginal sea mayor al producto medio y estaremos hablando de rendimientos crecientes. Cuando hablamos de rendimientos crecientes, repito la idea, el aumento de la producción es mayor proporcionalmente hablando al aumento de la utilización de los factores productivos, ¿de acuerdo? Y por último tenemos rendimientos constantes, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de rendimientos constantes es cuando el producto marginal sea constante, por lo tanto, producto marginal será igual al producto medio. En este caso hablaríamos de rendimientos constantes de escala. Tenemos estos tres tipos. Para que lo veamos, voy a plantear un ejemplo muy sencillo para mirar si el producto marginal disminuye, está aumentando o es igual. Si el producto marginal fuese estable, no hay duda, hablaremos de rendimientos constantes. Si el marginal fuese decreciendo, hablaríamos de rendimientos decrecientes. Y si fuese aumentando, rendimientos crecientes de escala. Para que lo veamos, planteo un ejemplo, por favor. Mirad, os planteo el siguiente ejemplo. Disponemos también de una función dependiente únicamente del trabajo. Función de producción que solo depende del trabajo. Y tenemos trabajo
la cantidad producida finalmente y el producto marginal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos trabajo 0, 0. Aquí tenemos 1, 20, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 2, 35. Aquí tenemos 3, 47. Aquí tenemos 4, 58. Aquí tenemos 3, 67. 5, 67. 6, 73 y 7, 77, ¿de acuerdo? Dispone esta información. Entonces, ¿cómo se calculaba, por favor, el producto marginal? Producto marginal era el incremento de la cantidad entre incremento del trabajo. También se puede plantear con la derivada de la función de producción, pero aquí no dispongo de la información correspondiente a la función de producción. Entonces nos planteamos el producto marginal. ¿Qué buscamos en primer término? Aquí no se puede calcular. Entonces es importante, si fuese todo el tiempo, por ejemplo, 6, 6, 6, 6, 6, si todo el tiempo fuese 6, hablaríamos de un producto marginal constante, por lo tanto, producto marginal sería equivalente al producto medio y hablaríamos de rendimientos constantes de escala, ¿de acuerdo? Si fuese 6, 8, 12, 16, 21, me es igual, quiere decir, sea proporcionalmente, mayor, menor, no me importa. Si hablásemos de esto, hablaríamos de producto marginal, en este caso creciente, lo que comportará que el producto marginal sea mayor al medio, y hablaríamos de rendimientos crecientes, ¿de acuerdo? De escala. Y si fuese 6, 5, 4, 3 y así progresivamente, hablaríamos de producto marginal decreciente, por lo tanto, rendimientos decrecientes de escala. Vamos a mirar el primer término, por favor. Aquí, el incremento de trabajo, en este caso, es 1, e incremento de Q es 20. 20 entre 1, 20. Así de sencillo, buscamos el producto marginal. Seguidamente, de aquí a aquí, la variación es 15, y de aquí a aquí 1. 15 entre 1, 15. Estoy diciendo esta información, Incremento de Q, de aquí a aquí el incremento es 15, porque es 35 menos 20, y el incremento de L es 2 menos 1. 15 entre 1, 15. De aquí a aquí 12 entre 1, 12. De aquí a aquí 9 entre 1, 9. Aquí a aquí, voy a cambiar un poco esto para que me salga mejor, 60 y... 9 no, es que es 11, perdonad, Aquí tenemos 11. Aquí tendríamos 9, ahora sí. Aquí tendríamos 4, 3, 6, 6, ¿verdad? Solamente aquí. Y aquí tendríamos 4. Esta es la información correspondiente del producto marginal, de 20 a 15, a 12, a 11 y así progresivamente. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que el producto marginal está decayendo. Por lo tanto, hablaríamos en este caso sin duda que los rendimientos son decrecientes, porque el producto marginal disminuye a medida que aumenta el número o las horas de trabajo. Esta es la información correspondiente a los rendimientos constantes de escala, decrecientes y crecientes. Una vez visto esto, nos centraremos seguidamente en la función de costes. Para entender bien esta función de costes, tenéis aquí un aspecto muy sencillo que es coste fijo, coste variable y coste total. Repito lo que ya he comentado, el coste fijo solo existe a corto plazo, ¿de acuerdo? Coste fijo solo existe a corto plazo. Y, muy importante, no es dependiente de la cantidad. Es decir, el coste fijo no depende de la cantidad que estamos produciendo, ¿de acuerdo? Evidentemente, son aspectos que no pueden adaptarse con facilidad. Si yo, por ejemplo, tengo un local alquilado y tengo que pagar cada mes el alquiler, ¿qué ocurre? Que si yo un mes voy peor, no puedo dejar de pagarlo. Entonces no es un ajuste que puedo hacer a corto plazo, sería un coste fijo. El alquiler sería un coste fijo. Un trabajador contratado hasta dentro de un año es un coste fijo, ¿de acuerdo? En cambio, comprar más o menos papel, pues puede ser un coste variable. Depende si requiero más papel o menos, podré comprar más o menos cantidad, ¿de acuerdo? Los costes variables, evidentemente, dependen de la cantidad producida. Y tenemos luego el coste total, que corresponderá al coste fijo más al coste variable. Para que se vea rápidamente la información, tenemos un gráfico muy visual en la página siguiente. Página siguiente, parte derecha, por favor. Aquí se tenéis los costes fijos. El coste fijo, si os fijáis, la curva del coste fijo es totalmente constante, ya que no depende de la cantidad.
Por mucho que haya más o menos cantidad, ¿de acuerdo? En este caso, el coste es el mismo. Si el coste es 100 euros, cuando producimos 0, será cuando produzcamos 1000, ¿de acuerdo? No depende de la cantidad. Eso me planteaba antes. Si yo planteo una función de costes que sea igual a 5Q más 6, 6 es el coste fijo. Si solamente fuese, en este caso, la información 5Q, hablaríamos de una función de coste a largo plazo, porque no habría coste fijo, ¿de acuerdo? Entonces, así planteamos siempre la función de coste fijo. Seguidamente, muy importante, desde este punto y desde este partirá el coste variable y el coste total. Coste variable, si no hay cantidad producida, es 0. Entonces, el coste variable partirá desde aquí. Ahora lo planteo como una recta, pero generalmente lo voy a plantear como una curva, pero para que sea más visual ahora mismo solamente, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el coste variable, que si no producimos nada es 0, y a medida que voy produciendo puede ir aumentando, ¿de acuerdo? Repito que generalmente será más bien forma de curva y no forma de recta como aquí estoy planteando, pero es para que sea visual la información. Y luego tenemos el coste fijo, el coste total, que es igual al coste fijo más al coste variable. Por lo tanto, partirá desde este punto e irá aumentando la misma información de coste variable. Este espacio de aquí, el que hay entre el coste variable y el coste total, corresponderá al coste fijo, ¿de acuerdo? Así es como planteamos siempre la función de coste total, coste variable y coste fijo. Una vez tenemos esto, podemos plantear la función de coste. Mirad, por favor, el ejemplo 2 que tenemos en la página 4. Tenemos la siguiente información, que la función de coste, evidentemente dependiente de la cantidad, es q cuadrado más 1. Solamente con esta información deberíamos saber ya si hablamos del corto o largo plazo. En este caso, este elemento depende de q, es innegable, y este no. Por lo tanto, hablamos de una función de costes en el corto plazo. ¿Por qué corto plazo? Porque hay coste fijo. En el corto plazo veremos que el coste total será igual al coste variable más el coste fijo. En cambio, a largo plazo, el coste será igual a costes variables, ya que no habrá coste fijo, ¿de acuerdo? Si es como corresponderá la información, únicamente mirando la función de costes, deberíamos saber ya si estamos trabajando con la información correspondiente a función de coste en el corto plazo o largo plazo. Entonces me dice, si la Q fuese 1, pues en este caso, si la Q fuese igual a 1, ¿cuál sería el coste que tendríamos? Pues sería 1 al cuadrado más 1, por lo tanto, 2, ¿de acuerdo? 2 sería el coste que tendríamos si producimos una cantidad del bien o servicio igual a 1. Si la cantidad producida fuese 2, tendríamos 2 cuadrado más 1, 5. Es decir, si estamos produciendo 2 unidades del bien, sería 5. Si producimos 3, por ejemplo, ¿qué ocurriría? 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Entonces, como podemos ver, esta es la información correspondiente a la función de costes. Y del mismo modo que ocurría cuando trabajábamos con la información correspondiente a la producción, teníamos producto marginal y disponíamos también del producto medio, aquí también tendremos el coste medio y coste marginal. Si no diferenciamos ahora mismo entre corto y largo plazo, podemos plantear la siguiente información. Es el mismo concepto que hacíamos anteriormente. Para buscar el coste marginal plantearemos el incremento o variación de la función de costes, depende de Q, entre la variación de Q, de la cantidad, ¿de acuerdo? Planteamos la información, variación de costes, generalmente incremento de costes, según el incremento de Q. Cuanto más incremente Q, mayor será el coste. Pero puede ser que a lo mejor con 10 unidades el coste sea 100 y con 20 sea 101. Pues ahí puede interesarme que producir más cantidad, ¿de acuerdo? Ahí también podré ver la información de rendimientos crecientes, decrecientes o rendimientos constantes, ¿de acuerdo? Con esto que haremos clase de hoy introductoria y en la siguiente ya veremos más ejemplos de esta información. ¿Qué más tenemos? Coste medio. Igual que ocurría con el producto medio, tendremos la función de costes, el coste total, entre la cantidad total, ¿de acuerdo? Coste total entre cantidad total. Así buscaríamos el coste medio. Igual que ocurría con la función de producción, si hacemos la derivada, encontrábamos antes el producto marginal.
Si hago la derivada de la función de costes, obtendré el coste marginal. Mediante la derivada de la función de costes, obtendremos el coste marginal. A partir de aquí, igual que ocurría anteriormente, disponemos de la información correspondiente a rendimientos crecientes, constantes y decrecientes. El concepto será el mismo que planteaba anteriormente. Mirad, pero ahora hablando de costes. Entonces, antes hablábamos de producción. ¿Qué me interesaba? Producir la máxima cantidad dado un trabajo. Ahora, ¿qué me interesa? Que el coste sea el menor posible para producir ciertas cantidades. La idea es la misma, pero al contrario, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo voy a explicar. Mirad, en primer término, entonces, en este caso, rendimientos crecientes, ¿de acuerdo? ¿Qué entendemos por rendimientos crecientes? Importante, cuando el coste medio vaya decreciendo, ¿de acuerdo? Cuando el coste medio sea decreciente. Coste medio decreciente. Para que el coste medio sea decreciente, ¿qué debe ocurrir? Pues que el coste marginal sea menor al coste medio. Siempre el coste marginal sea menor al coste medio, el coste medio será decreciente y por lo tanto estaremos en rendimientos crecientes. Básicamente es cuando el denominador crece más rápido que el numerador, ¿de acuerdo? En este caso, a partir de aquí tenemos también la información correspondiente a rendimientos constantes. Rendimientos constantes es cuando el coste medio sea evidentemente constante, por lo tanto el coste marginal sería igual al coste medio. Y por último tenemos los rendimientos decrecientes. Cuando hablemos de rendimientos decrecientes hacemos referencia a que el coste medio irá aumentando. Claro, evidentemente, si el coste medio cada vez es mayor, pues es un rendimiento decreciente, tiene sentido. Cuanto más estoy pagando de media por cada uno de los bienes, productos o servicios, evidentemente es un rendimiento decreciente. Cuanto menos esté pagando, es un rendimiento creciente. Y aquí en este caso, el coste marginal será mayor al coste medio. Si recordáis antes, cuando hablábamos de la productividad, indicábamos que si el coste marginal siempre era decreciente, siempre era creciente o siempre era constante, entonces podíamos hablar de si era rendimientos de escala crecientes, decrecientes o constantes. En cambio, cuando hablamos de los costes, ¿qué ocurre? Mirad por favor el gráfico de la parte inferior derecha. Si os fijáis, el coste marginal tiene una vertiente generalmente, lo más recurrente, que es decreciente y luego crece. Tiene esta forma, si os fijáis. Es una función un poco parabólica en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces es una curva donde tenemos una vertiente del coste marginal que es decreciente y luego creciente. Por lo tanto, no puedo indicar que siempre el coste marginal será decreciente o creciente. Si lo fuese, evidentemente, siempre que el coste marginal fuese decreciendo, entonces, ¿qué ocurriría? En el supuesto que eso existiese, si tuviésemos una función de coste marginal que siempre fuese decreciente, siempre sería menor al coste medio y por lo tanto el coste medio iría decreciendo. Esto en el supuesto, repito, que tuviésemos un ejemplo donde la función o la curva de coste marginal fuese decreciente, ¿de acuerdo? Si la curva de coste marginal fuese creciente, si siempre fuese creciendo, entonces sería mayor al coste medio, evidentemente, y esto repercutiría, evidentemente, en mayor coste medio, rendimientos decrecientes. Una vez tenemos esto, que esta es la idea fundamental que quiero que veamos, vamos a plantear esta información representada en gráficos. Mirad por favor el gráfico de la página 4, parte inferior izquierda. Aquí tenemos la siguiente información, el coste medio. Entonces, disponemos de esta información, mirad. Tenemos que el coste medio tiene una forma como esta, ¿de acuerdo? Importantísimo. En la primera vertiente, en esta parte de aquí, cuando la función o la curva de coste medio decrece, entonces diremos que en ese caso los rendimientos son crecientes. En esta vertiente los rendimientos serían crecientes, ¿de acuerdo? Siempre que el coste medio vaya disminuyendo, tendremos rendimientos crecientes. Luego tendremos un punto donde el coste marginal sería igual al coste medio, que el coste medio sea estable, entonces en ese caso hablaríamos de rendimientos constantes. Y por último tenemos que el coste medio vaya aumentando, si el coste medio va aumentando, hablaremos de rendimientos decrecientes.
Por lo tanto, en la misma función tendremos una vertiente generalmente que corresponderá a rendimientos crecientes, rendimientos constantes y rendimientos decrecientes. Esta es la idea correspondiente. Además, muy importante, si miramos por favor el gráfico que está justo en el costado, tenemos también el coste marginal. Y mirad, si a esto incluimos el coste marginal, me quedaría una función como esta en este caso. Dispondríamos de esta información, algo como esto. Aquí tenemos, esto es el coste medio, esta función o esta curva que planteamos con una línea continua sería el coste medio y el coste marginal, la línea discontinua, aquí podemos observar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en este caso, si os fijáis, el coste marginal, hasta aquí, es menor al coste medio. Siempre el coste marginal es menor al coste medio, ¿qué ocurre? Que el coste medio es decreciente, que sería la vertiente que corresponde a rendimientos crecientes. Cuando el coste marginal sea igual al coste medio, tendremos que el coste medio en este caso es el mismo, por lo tanto, rendimientos constantes. Y a partir de este punto tendríamos que el coste marginal sería mayor al coste medio, lo que nos indicaría en este caso, evidentemente, rendimientos decrecientes. Una vez visto esto, hemos mirado básicamente la información de rendimientos crecientes, decrecientes o constantes. Me importa la productividad, pero me importa en mayor medida la información correspondiente a rendimientos crecientes, constantes y decrecientes a partir de los costes, comparando coste y medio con el coste marginal. Esta información, para hacerlo ideal, también se podría plantear cuando hablamos de la productividad, comparar el producto medio con el producto marginal. Yo lo he explicado a partir del producto marginal, no es una cosa importante, lo he explicado en el supuesto que la función de productividad, en este caso marginal, siempre sea decreciente, creciente o constante. En la vida real no siempre será así, no siempre el producto marginal será siempre decreciente, será siempre creciente o será siempre constante. Pero he estipulado ese ejemplo cuando he hablado del producto marginal para plantear la información más sencilla, sin complicarnos al compararlo con el producto marginal. Si tuviésemos un producto marginal que fuese en algunos momentos creciente, decreciente, cambiaría información y se asemejaría más, pero al contrario de esto que estoy explicando aquí. Pero eso me importa menos. Lo que me importa más es rendimientos según los costes, no tanto según la productividad, que lo he explicado para tener un concepto mejor, pero no para que sea lo fundamental en esta PEC, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, dejamos por aquí la clase de prueba. En la próxima clase nos centraremos ya en la información del ejemplo 3 que disponemos en la página 5. Si alguien quiere ir planteándolo, lo puede plantear, no sea nada complejo, y ya finalizaremos este tema. Lo dejamos por aquí hoy y, como siempre digo, cualquier duda, cualquier consulta, la podéis realizar siempre por el grupo de WhatsApp o, si preferís, en la clase en directo también podré responder todas vuestras dudas. Muchas gracias.